Buenas tardes. Continuando con nuestra serie de ejemplos, vamos ahora a dar un ejemplo un poquito más general sobre igualdad de polinomios y cómo el álgebra de matrices nos sirve para este tipo de situaciones. Para comenzar, nosotros debemos de recordar inicialmente qué es un polinomio. Entonces, recordemos que cuando yo tengo una variable x, digámoslo así, x, simplemente esto es una letra, entonces yo puedo definir un polinomio de grado n en la variable x como siendo una expresión del tipo a su n, x a la n, más a su n menos 1, x a la n menos 1, más, y así sucesivamente, hasta que llegamos a un término a su 0. La única condición que nosotros debemos de imponer acá es que este término a su n no puede ser 0. Los demás términos no me interesa de qué forma ellos sean. En este término a su n podemos pensar, por ejemplo, un polinomio de grado 3. Digamos, yo tengo un polinomio de grado 3 en x y vamos a pensar en todos los tipos de polinomios de grado 3 que podemos tener nosotros en la variable x. Entonces, si pensáramos en un conjunto, ese conjunto estaría dado por todos los polinomios que son o bien de la forma ax a la 3, o bien de la forma a x a la 3 más b x a la 2, o bien de la forma ax3 más bx, o a x3 más b x a la 2 más cx, o bien ax3 más b ax3 más b x a la 2 más c ax3 más b x a la 2 más cx más d ax3 más cx más d. Correcto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de polinomios diferentes. Bien, para un conjunto de polinomios de grado 3. Observen que en todos los casos tenemos, por ejemplo, el x a la 3 con una constante, o el x a la 3 con una sola variable en x. Buscamos a x3 solo, a x3 con x2, o a x3 con x, o x3 con x2 y con x, o bien x3 sin x2 y sin x, o x3 con x2 pero sin x, y término independiente, y así. Este me permite a mí obtener todo el conjunto de los polinomios de grado 3. Ahora, estos números, estos a su i, simplemente son números que pertenecen a algún conjunto numérico. Entonces esos números vamos a decir que pertenecen o bien sea a los reales, o bien sea a los racionales, o bien sea a los enteros. Y entonces, dependiendo de dónde estén todos estos a su i, vamos a decir que el polinomio o es un polinomio real, o es un polinomio racional, o es un polinomio entero. Cuando yo tengo dos polinomios, digamos que tengo un polinomio de grado n en la variable x, y voy a tomar otro polinomio de grado m en la variable x. O sea que a p sub n podemos escribirlo así. Vamos a decir que p sub n es anxn más ax, a1x más a0. Mientras que q sub n lo podemos escribir así. bm x a la m más b1 de x más b0. Como estamos tratando de utilizar un poquito de álgebra de matrices, entonces yo podría pensar que p sub n también puede ser escrito así. Pensamos un poco sobre álgebra de matrices, entonces p sub n lo podemos escribir de la siguiente manera. Puede ser visto como an menos 1, puntos suspensivos, a1, a0, que esto, recordemos bien, es exactamente un vector
fila, ¿cierto? Y multiplicado por ¿quién? Podemos multiplicar simplemente por el vector que esté asociado con él. O sea, podemos multiplicar por x a la n, así sucesivamente. Llegamos a x y por acá finalmente el número 1. Bien, entonces todo polinomio de grado n puede ser visto de esta manera. Es decir, que ya tenemos una buena representación de ese polinomio. Ahora, si estamos utilizando un poquito de álgebra de matrices, es porque nos va a interesar conocer un poquito, a partir de la álgebra de matrices, cuando estos dos polinomios son iguales. Entonces, para ello, pensamos, bueno, ya tengo mi polinomio P sub n, vamos a escribirlo de forma matricial a n a 0. Y aquí, pues naturalmente, xn, x y 1. Y tenemos un polinomio q sub m. Pues naturalmente q sub m, vamos a decir que es bm, b0, y acá pues xm, x y 1. Ok, ahora pregunto, ¿qué tendrá que ocurrir para que P sub n sea igual que Q sub m? Pues bien, como yo quiero igualdad de matrices, entonces sabemos que un par de vectores van a ser iguales ¿cuándo? Cuando esta longitud sea la misma en ambos casos. Es decir, que la primera condición que yo debo de satisfacer para que dos polinomios sean iguales, P sub n de x es igual que Q sub m de x, si primero n tiene que ser igual que m, y tiene que ser igual porque yo debo de tener el mismo tipo de elementos para poderlos comparar. Ahora, si n es igual que m, entonces tranquilamente podemos decir que este vector fila, queremos que él sea igual con este otro vector fila. Y como estamos igualando matrices, pues nosotros ya hemos dicho en una conversación anterior que dos vectores an menos 1, o que dos matrices en general a1, a0, coincide con una matriz bn, ya tenemos la hipótesis de que n igual que m, b1, b0, y esta igualdad se da si y solamente si cada a sub n coinciden. O sea, tenemos igualdad componente a componente. Disculpen, a b1 y finalmente a0 igual que b0. Bien, ahora, pensando en este tipo de cosas, podríamos reescribir de un modo más simple nuestro conjunto de matrices, nuestro conjunto de polinomios de grado 3. Pero no vamos a grado 3, hagámoslo en un caso más simple. Si yo quisiera polinomios de grado 1, vamos a listar todos los polinomios de grado 1. Entonces, los polinomios de grado 1, ¿qué tendríamos? Tendríamos vectores de dos componentes. O sea, tendríamos unas cosas del tipo A0, por ejemplo, o del tipo AB. ¿Correcto? Es decir, que todos los polinomios de grado 1 o bien son de la forma a veces x, o bien son de la forma ax más b. Y esto nos ha dado todo el conjunto de polinomios de grado 1 en la variable x. Vamos a pensar en polinomios de grado 2 en la variable x. Para polinomios de grado 2, entonces debemos de tomar vectores de longitud 3. ¿Correcto? Entonces tendríamos que puede estar a 0, 0, o puede estar a, b, 0, o puede estar a, 0, b, o bien puede estar a, b y c. Correcto. Y estas son todas nuestras opciones para un polinomio de grado 2. Es decir, que el conjunto de los polinomios de grado 2 los podemos ver así. O bien ax a la 2, o bien
ax2 más bx, ax2 más b, ax2 más bx más c. Y aquí tenemos todos los polinomios posibles que hay de grado 2. No se les olvide que siempre este primer término tiene que ser diferente de 0. Por eso él siempre aparece en todos los casos. ¿Listo? Él nunca puede ser 0 para poder hablar de un polinomio de grado 2 en este caso. Continuando, vamos a pensar entonces, o vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a encontrar valores de a y b de modo tal que el polinomio p de x y el polinomio q de x sean iguales. Me devuelvo un poco. Recordemos que esos polinomios los podemos representar a través de vectores. Entonces vamos a hacer la representación de nuestros polinomios de forma vectorial. Este polinomio correspondería con el vector siguiente: 1, 2a más b, 3a menos b. Y este sería nuestro polinomio p de x. Y lo queremos igualar con nuestro polinomio q de x. Pero nuestro polinomio q de x está representado por 1, 5, menos 1. Y este va a ser nuestro polinomio q de x. Por la definición, lo que nosotros sabemos es que 1 tiene que coincidir con el número 1. Y eso es porque esta entrada se corresponde con esta entrada. Asimismo, esta segunda entrada se corresponde con la segunda entrada. Y finalmente, esta tercera entrada se corresponde con esta tercera entrada. No olviden que aquí estamos operando con matrices. Entonces acá tendríamos que garantizar que el término 2a más b es igual a 5 y el término 3a menos b tiene que ser igual que menos 1. Esta primera igualdad se da de manera trivial. Entonces solamente tendríamos que resolver estas dos. Para esto pues simplemente podemos pensar en una matriz asociada con el sistema. Y entonces tomamos la matriz 2, 1, 5, 3, menos 1, menos 1. Ya sabemos que nuestro problema ha terminado en resolver este sistema de ecuaciones. Yo aquí lo he hecho a modo interno, pero simplemente vamos a marcar qué tipo de operaciones hemos realizado. Inicialmente, aquí tenemos 2, 1, 5. La idea es convertir esto en un 1. Para convertir esto en un 1, pues simplemente hacemos la fila 1, la hacemos como siendo la mitad de la fila 1. ¿Correcto? Por tanto, el 2 pasa a ser el 1 pasa a ser 1 medio y el 5 pasa a ser 5 medios. La segunda fila ha quedado quieta. Luego necesitamos eliminar este 3. Para eso lo único que hacemos es tomar la fila 2 y la hacemos como la fila 2 menos 3 veces la fila 1. ¿Correcto? Así nos daría 3 menos 3, 0. Y por acá tendríamos menos 1 menos 3 medios, que es un poquito por acá, menos 1 menos 3 medios. Esto es lo mismo que menos 2 medios menos 3 medios, que todos sabemos que se suma de modo normal, menos 5 medios, correcto. Y igualmente pues efectuamos la operación acá. Ahora, ya necesitamos eliminar este 1 medio. Y finalmente, si hacemos la fila 1, como siendo la fila 1 más 1/5 de la fila 2, aquí tendríamos, al dividir por 5 nos quedaría menos 1 medio, por tanto tendríamos 0. Y acá pues simplemente tendríamos que hacer 5 medios menos 17 décimos, lo cual nos daría un valor de 4/5, como es mostrado en esta ecuación. ¿Correcto? Hasta acá nuestro segundo ejemplo. En la próxima conversación daremos un poco más de trabajo sobre este mismo ejemplo.